Esta tarde vamos a comenzar con un espacio de explicarles o intentar entre todos dialogar qué es una representación o qué es una imagen. Y este espacio quiero aclararlo, lo vamos a construir entre todos. Y a partir de esta tarde quiero que podamos salir de este espacio y dialoguemos en sus casas y sobre todo entre semana que puedan aplicar o que tengan un espacio de meditación con esto. ¿Por qué? Porque las representaciones o imágenes de Dios son la base fundamental de todo aquello que nos da la vida. O sea, todos los días, todo lo cotidiano, toda la forma en la que usted vive, se comporta, escucha, critica, habla, ve, también depende de la forma de cómo está representado Dios en su vida. Y hablándome de imagen de Dios, quiero dar a entender que una imagen es la representación de algún concepto al cual lo podemos percibir por medio de experiencias, por medio de observación. Es aquella cosa que tenemos claro cómo nos vinculamos con aquella cosa. Y hablando de la imagen de Dios, es la forma en cómo los creyentes han llegado a conocer y relacionarse con Dios, ya sean niños o adultos. Las imágenes de Dios se transmiten de padres a hijos, es decir, por medio de la tradición se van pasando. Lo que el papá le enseñó al hijo es la imagen que él tiene de Dios, y la imagen que tiene de Dios, le digo, es la forma en la que se vincula o cree que está Dios con él. Vamos a poner un ejemplo. En la tradición judía tenemos en cuenta el libro de Isaías, y sobre todo aquellos que quizá no han leído mucho de ese texto, recuerdan un estribillo que tenemos, me parece que es el 25, que se llama Al alto y sublime. ¿Sí lo ubicamos todos? ¿Cómo inicia ese canto? ¿Y cómo inicia la parte del texto de Isaías? Lo representa por una imagen que dice que está lejos, inaccesible, pero que él mismo se hace cercano con todas las personas. O sea, en la tradición de estas personas creían que Dios, a pesar de estar lejos, por su decisión se acercaba y estaba. Otras, en las tradiciones que tenemos, recuerdan el canto que les cantamos juntos el sábado pasado, el de Salmo 23, y que les explicaba que por medio de poemas y por representaciones buscamos cómo nos relacionamos con Dios. Y recuerdan que el texto bíblico empieza: el Señor es mi pastor. Siempre las imágenes que se tienen de Dios son representaciones que surgen de la experiencia. Otro ejemplo es Abba, papá, un padre. Es una representación que se le da a una persona a Dios, y lo ve como un padre. Entonces, las imágenes de Dios son transmitidas de padres a hijos, de discípulos, de maestros a discípulos y de amigos a amigos. Ahorita lo que yo esté hablando es una transmisión oral de la imagen de lo que creemos de Dios. Y siempre traemos frases como: ¿no cree que Dios merece toda la gloria y toda la honra? Y uno mismo dice: claro que sí, amén. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la imagen que tiene de Dios? ¿Por qué será necesario darle toda la honra y toda la gloria? ¿Por qué será necesario comprender a Dios como un pastor? ¿Por qué será necesario comprender a Dios como todo bueno, todopoderoso, o también un Dios que consume, que corrige y que arranca lo malo? ¿Por qué será adecuado tener imágenes de Dios? Lo dije desde el inicio, porque las imágenes de Dios es la forma en la que nos vinculamos. Pero hasta aquí es lo que ha pasado mucho tiempo. Las personas buscan una forma de comprender el mundo, una forma de entender la realidad y de entender el misterio divino. Las personas siempre han creído eso y siempre buscan explicaciones. Por lo tanto, cuando una persona crea imágenes de Dios, algunas son buenas y otras son demasiado incorrectas. Y hay imágenes de Dios buenas y hay imágenes de Dios malas. Hasta ahorita, ¿causa alguna confusión si sigo diciendo imagen de Dios? ¿No?
La imagen de Dios tiene una importancia, la representación que uno tiene en su cabeza de Dios tiene una importancia. Y aquí voy a decir, vamos a tener una lluvia de ideas entre todos. Yo voy a decir, Dios es, y cada uno de ustedes va a decir una palabra como lo haya entendido, para que entendamos qué es esto de imagen de Dios. Empezamos, vamos a ocupar 10 personas de este lado y 10 personas de este lado, por bancas, vamos a saltarnos. La persona que responda de esta banca sigue la siguiente, la banca de atrás y así sucesivamente. Entonces, la frase es, Dios es... Sigan, son 10. Dios es, ¿cómo lo representan? Amor, fuego, fortaleza, ¿qué más dijeron? Omnipotente, ¿qué más? Creador. Hermana Lolis. Misericordioso. Dios misericordioso. ¿Cuántos van? 7, muy bien. ¿Qué más? Dios es. Ok, una más. Dios es. Okay. De este lado, Dios es. Compañero. Es fuego. Si se dan cuenta, cada una de las personas dijimos una palabra que realmente que es trascendente en la vida y es muy, muy cercana. Cuando a mí me dicen dioses, yo lo primero que digo es compañero. Yo siempre lo he visto así. Y obviamente desde pequeño me han enseñado que es fuego, que es misericordioso, que es perdonador, que es fortaleza, que es poderoso, que es grande, que es pastor. Siempre me han enseñado esas cosas. Pero llega un punto de vida, una experiencia que me hace entender una imagen de Dios y lo capto y lo apropio para mí. Después en la vida, uno va pasando, encuentra una experiencia, en mi caso, yo lo veo como un Dios compañero. Pero para algunos que hayan pasado un momento doloroso, alguna pérdida reciente, algunos que están solos, algunos que están necesitando de ayuda, de apoyo, algunos que están rodeados de muchas personas, pero muy solitarios, algunos que están en el éxito, cada persona tiene y comprende una imagen de Dios. Pero no todas las imágenes de Dios son buenas y son correctas. ¿Y por qué? Al tener una imagen de Dios que no es adecuada, a veces produce cuestionamientos, prácticas que no son realmente los que sanan y ayudan. Entonces, en ocasiones se transmiten más las imágenes que producen miedo, terror, cargas morales y opresiones. ¿Alguno de nosotros creció con eso? Y aquí de nuevo implica el diálogo abierto. Sí, muchas personas, quizá no de esta congregación, pero crecieron con la carga moral de que Dios es santo completamente y tú, como no eres santo, ni te puedes acercar, ni por más intentos de santidad que hagas, no te puedes acercar a Él. Y otros cuando leen, y muchas personas cuando leían la Biblia y decían, yo no quiero leer el último libro de la Biblia porque me da miedo, me da terror. Pero realmente de eso no trata. Es una intervención de Dios que no importa lo que pase, Dios va a intervenir y va a volver todo el caos un orden completo y va a habitar con ellos. Siempre las imágenes que transmiten muchas personas, espero que aquí no, producen miedo, terror, cargas morales u opresión. O porque muchas personas no se acercan a las iglesias porque les han enseñado que Dios no te le puedas acercar porque está lejos, o porque te va a castigar, o porque tu forma de actuar y de ser y de hablar te aleja cada vez más de Dios. Y realmente las iglesias y como personas no debemos de transmitir eso, debemos de transmitir sobre todo al Dios liberador y potenciador. Hay en esta parte, sobre todo, vamos a entender desde dos esferas: lo que se habla de Dios, ¿sí?, y lo que es Dios. Hasta aquí en dos esferas es
lo que se habla de Dios, que es sábado tras sábado, escuela sabática tras escuela sabática, reflexiones teológicas, reflexiones pastorales, reflexiones agnósticas, reflexiones que no son de personas que creen en Dios o personas que ni siquiera vienen de nuestra doctrina. Todo ese cúmulo de ideas o de bagaje que uno trae se parece a lo que es Dios. Y con esto vamos a seguir empezando toda esta plática. Nuestro objetivo en esta tarde que me permitió el pastor estar con ustedes es reconocer que tenemos una imagen de Dios y que a veces es lejano a lo que vemos en Jesús. Todas las personas tienen una imagen, una representación de Dios, pero a veces es muy lejano de lo que es Jesús. Si les pongo la misma frase, pero con un cambio diferente, y ahorita lo van a notar, ¿ustedes qué opinan? ¿Dios es Jesús o Jesús es Dios? Nada más cambiando casi las palabras, cambiaría casi todo el panorama, porque como nos explica el Antiguo Testamento, que es, y vienen las imágenes y representaciones de Dios que castiga, que elimina, que no tiene piedad, porque debe de ser santo y necesita un pueblo santo. Pero también nos enfrentamos con la imagen de Jesús, que Él es liberador y que no importa que le dijeran de cosas, porque capaz si lo tachaban de borracho, de comelón, de persona que no tenía una calidad moral solventable, y sobre todo porque ni siquiera se lavaba las manos o arrancaba comida en sábado y trabajaba en sábados y ayudaba a las personas en sábado. Si vemos a Jesús de ese lado, pero que también es liberador, pero que también critica, porque hay una parte donde menciona que Él no viene a unir sino a destruir, nos damos cuenta que cambia todo el panorama. Decir Dios es Jesús y Jesús es Dios. ¿Con cuál nos quedamos? Les digo, tienen toda una semana para reflexionar, para tomar su Biblia. Por favor, le invito a que lo hagamos, para que tomemos nuestra Biblia. Porque ahorita si les empiezo a lanzar las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 versos bíblicos que traigo, 18 versos bíblicos, no vamos a entender completamente lo que quiero transmitir. Si les empiezo a lanzar los 16, y además eso podría confundirnos a tomar la escritura a la ligera y decir que cualquier montón de textos bíblicos, si los acomodamos, va a decir y transmitir lo que yo quiero mencionar. Y de eso no se trata la Biblia. La Biblia, cuando uno se toma el tiempo de leerla, es para que la Biblia te hable y no para que tú le hables. En ese caso yo diría, sí, Dios es malvado con todos, pero bueno conmigo. Esa era una idea y lo encontramos en Salmos, ¿no? Salmos de que, en Proverbios, de si yo obro bien, Dios me va a dar bien. Pero si leemos la Biblia desde una perspectiva de que me han abandonado, necesito ayuda y Dios no ha venido a socorrerme, encontramos y nos enfocamos en Lamentaciones. Lamentaciones busca todo eso y su último texto dice, Dios nos ha abandonado. Así termina Lamentaciones. O si nos vamos a tomar textos y decimos que no, todas las personas están mal y tú eres frío o caliente y si eres más o menos, Dios se va a vomitar. Si leemos con esas ideas, tomar cualquier texto bíblico nos va a confundir. Tenemos ideas de Dios y lo que es de Dios. Y realmente hay que sanar nuestras imágenes de Dios. Y en las iglesias no tenemos estos espacios y estas oportunidades de abrir el diálogo de esto. Quiero invitarle a que tome su Biblia, por favor. Y si trae su Biblia en digital, puede usarla. Y si alguno se sabe de memoria lo que menciona Juan 1:18, puede decirlo.
Y si no, voy a empezar a leer desde el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Desde aquí vemos una tradición, cómo la persona que habla antes de Jesús tenía una comprensión del que había de venir. ¿Quién está hablando aquí? El que bautizaba, Juan. Juan, ¿cómo entendía que iba a liberar Dios? Por medio de su ungido, del Mesías. ¿Y él cómo entendía que iba a ser el Mesías? Mayor del que yo vengo, porque ¿cómo era la predicación de Juan? Arrepiéntanse, ya está preparada, vamos a tomar contextual mexicano, ya está nuestro machete listo para podar todo, para deshacer todo, ya está listo, ya no hay nada que hacer. Esa era su predicación, y su idea es: el que viene y que va a predicar después de mí es más que yo no me le acerco a nada, y él es desde antes y ya está aquí. Está hablando del ungido, del Mesías, de su idea y representación que tenía. Y entiende que por medio del Antiguo Testamento, la ley de Moisés ya se había explicado de aquella persona que iba a liberar, que iba a ayudar. Ya había una representación de lo que era Dios y de cómo iba Dios a actuar. El verso 18 les dije: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Si olvidamos esta parte, desde aquí van a salir posturas que pueden atraer a muchas personas o que se pueden alejar. Pero partimos desde eso. La única forma de conocer a Dios no es por pláticas, no es por una lectura completa de la Biblia, no es por entender un fundamento doctrinal o completar un curso de teología. No se puede comprender de esa forma a Dios, porque nadie le ha visto jamás. La única forma de comprender y entender a Dios, ustedes lo saben cuál es. ¿Es por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿Sí? No lo sabíamos, no lo dudamos, no quieren participar, o por qué no escuché esa respuesta pronta. ¿Sí? Gracias. Recuerda un poco de esa cita por si alguien lo quiere anotar. Yo sé que algunos anotan. Ok, muchas gracias. Entonces, la única forma de conectar y entender y comprender un poquito de lo que es Dios es Jesús. Si entendemos completamente a Jesús, vamos a entender un poco de lo mucho que es Dios. Y eso hay que tratarlo con un misterio. Hay una parte, salió en algunos libros que mencionan, y que día a día, y que es un mal de predicadores, es que creemos conocer prácticamente todo de Dios. Pareciera que desayunamos con Dios todos los días, que tenemos una conexión completamente cercana y sabemos cómo actúa, y sabemos que si aquel hermano hizo algo mal o miró algo mal, o sabemos algo de aquella persona, ya sabemos cómo Dios va a actuar con él.
pero realmente debemos de mantener el respeto y el misterio de Dios, porque no podemos conocerlo, no podemos ser su consejero, no podemos comprender completamente los misterios de cómo puede actuar Dios, pero si queremos entender y buscar y reflexionar cómo es Dios y cómo es Dios en su vida y cómo va a participar Dios en la vida de usted, es cuando busca y entiende a Jesús. Entonces, todo esto, repetimos, hay que sanar nuestras imágenes de Dios. Con esto vamos a tener una lectura amplia y le voy a pedir que cada hermano participe leyendo un verso y vamos a localizar el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Quizá muchos ya la conocen, es la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leerlo verso tras verso, persona por persona, del Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. Si se dan cuenta, es una lectura amplia, pero nos va a servir para algo. Para entender que también Jesús muestra una imagen de cómo es Dios. Y estamos diciendo que si queremos ver y queremos entender cómo es Dios, Jesús nos puede explicar. Entonces, con esta forma en la que Jesús va a explicar por medio de una imagen, una representación, vamos a entender nosotros también algo. Empezamos leyendo. ¿Me ayudan, hermanos, por favor? Lucas capítulo 15, verso 11, una persona, la siguiente persona, verso 12, una persona por verso, de forma clara y de forma fuerte, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió bien. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue enviado a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual entró a su hacienda para que lo sentase cerdo. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió corriendo a su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años he sido, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo que ha consumido tus bienes con los rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas.
Amén. Muchas gracias, iglesia. ¿Cuántos de ustedes lo habían leído? Que levanten su mano, por favor. ¿Sí? ¿No es algo nuevo? Ya tengo la cita, hermano. Sí, puede compartirla. Sí, es Juan 14, versos. Yo considero que desde el 7 llegué a una relación. Juan 14, 7, de adelante. Del 6, Ok. yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Dios. Si conociereis también a mí, conoceréis al Padre. Desde ahora conocéis y veréis a Cristo. Dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he que he estado con vosotros y no has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstrame al Padre? Es del 6 al 9. Muchas gracias, hermana. Ese lo tenía como para final, pero ya no los puso a la mitad. Ok, todo lo que dice Jesús nos va a intentar mostrar cómo actúa y cómo es Dios. Porque antes de Jesús ya había personas que hablaban de cómo iba a actuar el ungido de Dios, cómo iba a actuar Dios. Ya habían pasado profetas, ¿se recuerdan profetas? Samuel, ya habían pasado hombres de Dios muy fuertes, ya habían pasado personas que entendían la realidad histórica y decían cómo Dios estaba enojado porque estaban haciendo algo mal y Dios iba a intervenir. Ya habían hablado muchas personas. De tantas personas, seguimos hablando, más y más personas. De aquí, ¿cuántos predican? Habemos varios que predicamos y hablamos cada uno con nuestra forma, con nuestros gritos, con nuestra forma más tranquila. Algunos hacemos muchos ademanes, otros somos demasiado tranquilos. Pero cada persona intenta hablar de Dios y recordemos que si intentamos hablar de Dios, solamente son intentos y se quedan ahí. La única forma de entender y de mostrar cómo va a ser Dios es cuando encontramos a Jesús. Aquí vamos a leer, ya dijimos que esto no es algo nuevo, así es que lo voy a pasar completamente la narración, pero vamos a encontrar cinco acciones que realizó esta persona cuando vio a su hijo. La primera es que lo vio de lejos, ya sabemos la historia porque se había ido y que le dio ganas de pedirle todo porque se sentía que se le iba la juventud y que era necesario aprovechar su vida, y la aprovechó a sus gustos. Y se quedó sin nada y llegó a un punto de quiebre en el cual recuerda que necesita regresar a donde está bien, a donde estira su manita y le dan, a donde se sienta a la mesa y hay comida. Y una vez que pasa este punto de quiebre, necesita regresar a este lugar. Pero ¿cómo vas a regresar a un lugar del cual tú mismo despreciaste y no supiste valorar? La frase más común que tenemos es que uno empieza a valorar las cosas cuando no las tiene, cuando las pierde. Y el padre de esta persona, de este hombre, lo vio a lo lejos, se conmovió profundamente, echó a correr, lo abrazó y lo cubrió de besos. Usted, cuando ve a una persona de lejos y que su apariencia no es la mejor, que su olor no es el más agradable, que su vestimenta, su cabello, su rostro, todo está descuidado, ¿haría lo mismo? Aquí, en ejemplo, que sea su hijo, ¿no? Y los que no tenemos hijo, pues vamos a imaginarnos, o ser el papá o la mamá. Imagínense que Matías se va, ¿no? Imaginemos que algún pequeño de aquí se va, o que usted se va, y su apariencia no es la mejor, o su hijo se va y su apariencia no es la mejor, y han estado en lugares donde ni siquiera le da gusto de platicarle. Usted lo va a ver a lo lejos, ¿estamos? Usted se puede conmover profundamente, pero muchos no se pueden echar a correr por miedo, por rencor de que cómo te fuiste de la casa.
Algunos no podemos ser capaces de recibir y de dar un abrazo después de un periodo largo en el cual no tenemos higiene ni nada, y menos llenarlo de besos a una persona que ha estado completamente alejado de un proceso de higiene, de una rutina de higiene. ¿Creen que una persona así necesitaba las siguientes acciones que le dio? ¿Qué fueron las cosas que le dio? Primero, le puso un vestido. ¿Cuál le puso? ¿Cuál le puso? El mejor vestido que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué nos imaginamos que Jesús está explicando que hubo una persona que malgastó su vida, que estaba disfrutando de toda su condición, que no necesitaba nada ni pedirle nada a nadie porque disfrutaba, pero se sentía que podía hacer la vida fácil y se salió de su casa y empieza Jesús a contarle esa historia y a todas las personas estaban muy atentas y les llama la atención porque les dice, llega un punto en el cual esta persona regresa a su casa y su papá, en lugar de regañarlo, corre, lo abraza, lo llena de besos y le da un vestido bueno. No lo manda a bañar primeramente, ¿no? Aquí se salta completamente y dice, le pone los mejores vestidos o el mejor vestido que tenía, el más caro, el de la ocasión especial. Le puso un anillo para reintegrarlo, porque eso trataban los anillos, las personas que tienen, o vamos a entenderlo ahora, ¿qué significa el anillo que tienen cuando están unidos en matrimonio? Que es una persona importante y valiosa, y es la persona de la cual no te quieres separar, y la valoras tanto en tu vida que la necesitas, y es como un símbolo, y entonces le da una reintegración de que eres una persona valiosa, que te necesito en mi vida, te visto, te doy un anillo y además le da unas sandalias. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y luego, ¿saben qué? Manda a matar al becerro más gordo, al más ancho. Y las fiestas no se dan en cualquier momento ni en cualquier temporada. Es una alegría para el Padre recuperar aquello que había perdido. Y Jesús desde antes les está contando a estas personas, había también una moneda perdida, había una oveja perdida, y empieza esta historia del hijo que estaba perdido. Y le dice, les empieza a contar que esta persona que se había perdido regresa a su casa por decisión. No importa los días que hayan pasado, regresa a su casa, no importa la condición, regresa a su casa, le da lo mejor, recibe un beso, le manda a preparar comida y organiza una fiesta. Y bueno, surge aparte la crítica que muchos conocen a partir de los demás versos donde menciona que el hijo mayor le hace un reproche. Yo siempre he estado aquí, yo huelo bien, yo nunca me largué de tu casa, yo siempre he estado aquí, yo soy mejor que él. ¿Por qué a mí no me has dado nada? Y aquí simple, Jesús abarca completamente dos posturas: los que se creen buenos y los que se creen inmerecedores de la gracia de Dios o del amor del Padre. Y aquí va lanzada la pregunta: ¿usted de qué lado está? ¿De los que se creen buenos o de los que se sienten inmerecedores de la gracia de Dios? Las imágenes que tenemos de Dios nos van a ayudar a cambiar nuestra vida. Jesús, como tal, no daba conferencias sobre Dios. ¿Han visto las conferencias TED? Las de 7 minutos, que es un diálogo muy bueno y que te convencen o que te explican temas complejos de forma muy fácil y rápida, que son excelentes oradores. Incluso si se meten a YouTube, tenemos algunos predicadores especiales que nos agrada la forma en cómo predican y a veces intentamos replicar, pero esas personas intentan dar conferencias de cómo es Jesús. Y Jesús nunca intentó dar conferencias de cómo es Dios y sobre Dios. Nunca intentó dar conferencias. Jesús transparentaba a Dios. Jesús transparentaba a Dios porque no era necesario que les dijera, a ver, Dios es así y de esta forma y se va a comportar de esta forma y tiene esta similitud. No, porque eso muchas personas esperaban. Y aquí va centrado lo que mencionaba la hermana Dolores y que íbamos a tocar en Juan 14, ¿recuerdan?
Cómo las personas le preguntaban, oye, tanto tiempo, pues ya háblanos de cómo es. Juan mismo menciona en el verso 18 del capítulo 1, a Dios no le ha visto jamás, solamente el Hijo. Y las personas que van caminando y que tienen una idea de Dios, dicen, no, pues Jesús no se parece en nada. Muéstranos a Dios. ¿Y Jesús qué les dice? ¿Nunca te has dado cuenta? No es necesario hablar de Dios. Ve cómo es Dios. Y eso es lo que les falta y nos falta. No voy a hablar de esta iglesia, sino a todas nuestras denominaciones y todos nuestros hermanos cristianos. Ya no es necesario dar conferencias sobre Dios, sino transparentar a Dios. ¿Está de acuerdo? Y podemos exprimir esta idea. Vamos a exprimirla. Necesitamos conferencias sobre Dios, sobre la forma en cómo temas teológicos o sistemáticos nos van a ayudar a atraer a más personas. Necesitamos seguir hablando de eso. ¿Cuántos años tiene la Iglesia de Dios aquí en Reynosa, por lo menos? ¿Alguien recuerda? Tenemos casi un evento al final de este mes. 72 años. En esos 72 años, ¿de qué se ha hablado? Del Evangelio, del amor, de Dios, de todo. ¿Será necesario seguir hablando? Obviamente que sí, pero mucha habla. También necesitamos transparentar. Y cuando menciono transparentar sería reflejar, porque Jesús no daba conferencias sobre Dios. Jesús transparentaba a Dios. Y ojo, aquí muchas personas pues llámame sobre Dios, o esperaban que un predicador, tal vez yo o tal vez otro hermano, hablara de diferente forma, porque esperábamos escuchar algo diferente, esperábamos escuchar algo que conectara con lo que creemos y sentimos y pensamos de Dios. Pero esta tarde sería completamente diferente, porque ahora decimos que el Dios que hemos diseñado a veces no es tan semejante al Dios que muestra Jesús. Entonces, como resumen tenemos, iniciamos sobre las imágenes de Dios, las representaciones que no tenemos, cómo el paso del tiempo y cómo de generación tras generación se comparten las imágenes de Dios. Entendemos, el segundo punto es que a veces surgen problemas ya que no tenemos una adecuada imagen de Dios. O por ejemplo, va la pregunta que ha dado mucha crítica y que le encontramos en libros como Liderazgo Generacional, es ¿por qué jóvenes no se han acercado, no han impactado? ¿Por qué no la media en las iglesias no es de 25 a 35 años? ¿Por qué casi no hay jóvenes que estén impactando? Por la imagen de Dios, por la representación que tenemos de Dios, porque a veces se nos ha explicado un Dios que tiene que producirte miedo, que tiene que producirte que corrijas por condiciones morales, que te produzca terror, que te produzca indiferencia, o que realmente te acercas a Él y te consume y ya no vas a existir para nada. Pero la siguiente parte que sigo abordando en este resumen sería: hay que sanar las imágenes de Dios. No corregir, porque les digo, yo, o todo esto de lo que estoy hablando, yo no tengo la verdad. No tengo la verdad ni la más mínima idea, porque ya basta de los discursos sobre Dios, sino transparentar a Dios. Entonces hay que sanar las ideas que tenemos de Dios. Y una muy importante que tenemos aquí es cómo se comporta, o cómo da a entender Jesús que se comporta Dios cuando uno se ha apartado y cuando ha elegido tomar su vida y su propio camino. Eso no muestra Jesús. Y bueno, entonces, hermanos, hay que sanar nuestras imágenes, porque no le dará gusto tener a su familia completa aquí, o no simplemente aquí, sino haciendo y disfrutando su vida
conforme al Evangelio. ¿No le gustaría? Porque a veces hemos optado algunas personas en apartarnos o no interesarnos en una vida religiosa o una vida que estemos constantes. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que cada vez más personas desertan de la fe y de la vida cristiana? Porque llegan a lugares donde dan conferencias y diálogos de Dios, pero no transparentemente. Podamos hacer que esta congregación transparente a Dios, buscando a Jesús, mostrando cómo es Jesús, trayendo a personas o haciendo sentir a personas que no se sentían necesarias o suficientes para recibir una mejor vestidura, que vengan a este lugar y que se sientan abrazados con la mejor vestidura que tenemos. O que si viene una persona que ha decidido apartarse de nosotros o de la misma fe cristiana y que quiera venir por una ocasión a este lugar, vamos a recibirle con un anillo. Vamos a darle el valor y la importancia de decirle: tú eres importante aquí en esta congregación y eres importante para Dios. O vamos simplemente a ver a los chicos, a los adolescentes o a los jóvenes, que algunos decidimos a esa edad venir nada más porque nos trae o nos invita nuestro papá o mamá, nos invita. Y vemos que muchos jóvenes y adolescentes ya no quieren estar aquí. Hagamos una fiesta por ellos. Hagámosle importantes, démosle valor, démosles espacios en estos lugares para que puedan entender y también comprender imágenes de Dios que les ayuden. Invitemos también imitemos también esta parte de recibir con abrazos. Y sé que nos cuesta, y más aquellas personas que tenemos dificultad para expresarnos y sobre todo para el contacto físico. A mí se me complica bastante, pero créanme que necesito y me gustaría, y sé que a alguno de aquí le gustaría, recibir un abrazo de alguien inesperado y que ese abrazo se sienta. No se diga, se siente. Aquellas personas que vienen y que apenas están integrando o que crecieron aquí y regresaron o los invitaron de nuevo, y que podamos ofrecerles un abrazo para que cuando otras personas vengan se sientan abrazados también. ¿Qué más necesitamos, hermano? Reconocer que podemos caer en el estilo de vida del hermano mayor, de estar tanto tiempo en la casa que nos olvidamos realmente cómo actúa el Padre de verdad. Estar tanto tiempo en la casa, a veces se nos olvida cómo actúa el Padre. Y ojo con esto, no por estar tanto tiempo cercano, conviviendo con el Padre, lo conocemos completamente. No basta, no es suficiente por hablar, por leer, por descubrir, por visitar. No es suficiente. Y lo digo aquí como a los hermanos, a nuestro pastor, hay ministros, hay diáconos, sabemos obreros, hay personas, mujeres que están liderando. No por estar sirviendo y por estar, digamos, tan conectados y tan importantes y cercanos en la casa de Dios, creen y saben perfectamente cómo actúa Dios. Porque creemos como el hermano mayor. Ya les dije que por estar tanto tiempo en la casa se olvida cómo actúa el Padre. Y el Padre actúa de forma amorosa. El Padre actúa de forma en la que nos gustaría ser recibidos cuando fallamos. Hermanos, como última recomendación sería ofrecerles una lectura. Es un pequeño librito como de 60 páginas, que lo podemos encontrar, lo podemos buscar. Es un comentario del Evangelio de Marcos y se llama El abrazo del Padre, de Alejandro Cronsato. De eso se trata, cómo ejemplifica y cómo da una narrativa del abrazo del Padre, de aquella persona que se había separado y lo único que se da cuenta es que queda aprisionado, queda encarcelado en los brazos del Padre por medio de un abrazo, y que lo reintegra a la vida. Por favor, hagamos posible que cuando vengan personas se sientan reintegradas, que abramos nuestras puertas
para que las personas que entren se sienten reintegradas. Porque muchos aquí somos familias, somos hermanos, hemos crecido, nos sentamos juntos, pero no estamos tan integrados y tan valorados. Y no podemos traer a más personas cuando nosotros no nos hemos podido integrar completamente. Esta sería una crítica para nosotros, pero una oportunidad de crecimiento. Y vamos a verla así. ¿Está conmigo? Vamos a ver esto como una oportunidad de crecimiento, de que de verdad necesitamos una imagen de Dios que ayude, que aliente a jóvenes, que impulse a nuevos líderes, que dé ánimo a nuestros líderes cuando se cansan, que dé apoyo a las personas que se sienten solas, que dé aliento y alimento a aquellas personas que necesitan tanto espiritualmente, económicamente y todas las demás cualidades, que las podamos ayudar, que podamos mantener un estilo en el cual mostremos a Dios. ¿Está conmigo? Porque este sería un compromiso. Y quiero que en este espacio podamos meditar y reflexionar que nuestra idea que tenemos de Dios a veces no es la mejor, porque no nos ha dado las mejores prácticas o las mejores costumbres, porque a veces hay un punto de quiebre en nuestra vida. Todavía tenemos prácticas que no son correctas, todavía tenemos un diálogo que no hemos arreglado, todavía tenemos un pleito que no hemos abrazado y no hemos solucionado, todavía hay cosas en nuestra vida interna que no están eliminadas por el abrazo del Padre. Y necesitamos eliminarlas, necesitamos esforzarnos para que se haga un cambio, un proceso, y que levantemos esta iglesia y transparentemos a Dios. El Dios que hemos creado, a partir de ahora, lo vamos a modificar al Dios que nos muestra Jesús. Y eso es siempre. El Dios que nos muestra Jesús. Y entonces, las aplicaciones serían directamente eso. Cuando termine este espacio, cuando ya empezamos a apagar los monitores, cuando empezamos a apagar los aires y salimos todos allá afuera, que allá afuera podamos reflejar cómo es Dios. Que se detenga a hablar, que se detenga a abrazar. Esas son aplicaciones muy prácticas. Que sí, tenemos actividades saliendo de aquí, obviamente que nos gustaría estar en otro lugar, no sé, un poquito más fresco, pero por favor no se vaya sin realmente recibir un abrazo de su hermano, un abrazo del Padre, escucharlo, porque ya no basta solamente diálogo sobre Dios, sino transparentar cómo es Dios. ¿Alguien de aquí agradece por su semana? ¿Alguien de aquí tuvo problemas en la semana? ¿Alguien de aquí tiene peticiones que quiere que no se lograron esta semana y quiere que se construyan? ¿Alguien de aquí tiene momentos de felicidad que le gustaría compartirle con alguien? ¿Alguien le gustaría simplemente ser escuchado porque llega a su casa y es la misma rutina o el mismo silencio? ¿O alguien de aquí le gustaría simplemente que le inviten a cenar, no sé, a comer? Porque día tras día es trabajo, familia, trabajo, familia, trabajo, familia, y siempre está un constante así, que no hay descanso. ¿O a alguien de aquí le gustaría simplemente reírse con su hermano porque no se ha reído en mucho tiempo? Esas serían nuestras aplicaciones prácticas, porque la imagen de Dios nos va a transformar, nos va a ayudar, nos va a ayudar a entender que toda nuestra vida cristiana tiene que ver cómo comprendemos a Dios. Si esta tarde regresa y quiere hablar a su hijo o a su persona que le gustaría haber traído a este lugar o que no ha recibido la invitación, cuéntele de eso. Cuéntele por medio de su forma de actuar. Cuéntele por medio de su forma de actuar. Porque es bien diferente cuando uno va y habla. Hermano, el sábado pasado hablaron sobre las imágenes de Dios. Estuvo bonito porque nos recordaron cómo Dios te abraza como Padre y te perdona. Nos vemos la otra semana, hermano. Es muy diferente a ir y abrazarlo completamente. Y que por medio de ese abrazo se agradezca
que tiene vida y que tiene una persona en el cual problema que vaya a pasar, que a veces no sabemos solucionar problemas, pero vamos a estar con esa persona. Es muy diferente a enseñarle que Dios es bueno, a mostrarle que Dios es bueno. Amén. ¿Se comprometen a esto o será muy difícil? ¿Sí es muy difícil? O a lo mejor, como se dan cuenta, yo hablo bastante y puedo aburrirlos. Pero, hermanos, todo este diálogo y este momento que agradezco mucho de estar aquí al frente, es para que podamos entre nosotros entender los espacios de predicación de forma diferentes, porque yo como predicador y que tomo la Biblia, no quiero tomarla para hablar sobre Dios, hablar cómo Dios te va a castigar o cómo Dios nos debe demostrar y corregir en el camino, sino cómo Dios se ha mostrado a través de Jesús y cómo eso me va a cambiar a mí y cómo yo puedo cambiarle la vida a otra persona. Y por eso en estos espacios es sencillo para eso, para que dejemos de hablar y empecemos a actuar. Entonces será muy difícil mostrar a Dios, será muy difícil hacer estas prácticas que les mencioné hace ratito, desde simplemente abrazar y evitar nuestro saludo, porque a veces ya ni es el paso. ¿Cuántos de ustedes saludan así? Yo soy de esos, de los que saludan así. O hace rato saludé así. Eso no es para nada lo que Dios muestra. Entonces, demos aplicaciones sencillas, porque hemos hablado tanto tiempo de Dios y necesitamos transparentarlo en lugar de seguir hablando. ¿Quién está conmigo en esta tarde, hermanos? ¿Quién quiere demostrar cómo Dios ha sido bueno a las demás personas, a su familia? ¿Quién le quiere demostrar a su pareja que Dios ha sido bueno? Si lo quiere hacer, póngase de pie. Abrace a la persona que realmente quiere demostrarle que Dios ha sido bueno. O tómele la mano si no se quiere poner de pie. Recuérdele que Dios va a estar con él. Que Dios se va a esforzar por mostrarle que Dios está en su vida, pero también usted debe estar en la vida de él para que demuestre a Dios. Y bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y recibir a nuestro hermano director en esta tarde. Que el Señor nos fortalezca y sobre todo nos impulse a hacer prácticas tan difíciles como las que vimos hoy. Amén.